Lo que pocos conocen sobre las bestias amarillas es que, bajo cada rascacielos y cada puente colgante, existe un ejército silencioso de acero que ha transformado la manera en que la humanidad mueve la Tierra. Mientras muchos celebran la arquitectura visible, la verdadera columna vertebral de estas obras son los excavadores, bulldozers y camiones de carga, que con su característico color amarillo desmantelan montañas y rellenan valles. ¿Te has preguntado alguna vez qué máquinas hicieron posible la presa de las Tres Gargantas, el Canal de Panamá o el rascacielos más alto del mundo? Esa curiosidad es el punto de partida de nuestro análisis. En los próximos minutos desglosaremos datos, cifras de productividad y la evolución tecnológica que han convertido a Caterpillar en la columna vertebral del desarrollo global. Si esto te está sorprendiendo, suscríbete y activa la campana para no perderte la segunda parte. Caterpillar nació a principios del siglo XX, cuando un grupo de ingenieros visionarios decidió transformar el humilde tractor agrícola en una máquina capaz de conquistar terrenos inexplorados. En 1915, la compañía fabricó sus primeras 20 unidades de tractores de pista, máquinas de 20 caballos de fuerza alimentadas por gasolina, que alcanzaban una velocidad media de 4 kilómetros por hora. A finales de 1920, la producción creció a 50 unidades, marcando el inicio de una expansión imparable. En 1941, la empresa introdujo su primer motor diésel D2, aumentando el rendimiento energético en un 45%, un avance que sentó las bases para la potencia que hoy vemos en modelos de cientos de toneladas. Avanzando hasta 2023, Caterpillar controla aproximadamente el 30% del mercado global de equipos de construcción, una cuota que se traduce en cientos de miles de máquinas operando simultáneamente en más de 150 países. La red de distribuidores supera los 500 puntos, creando un ecosistema industrial que no solo vende máquinas, sino que ofrece servicios de mantenimiento, entrenamiento y soluciones de gestión de datos en tiempo real. Cada año, la compañía genera ingresos que superan los 3.5 mil millones de dólares, una cifra que refleja el impacto económico de estas bestias amarillas en la cadena de valor mundial. ¿Qué opinas de la influencia que una sola empresa puede ejercer sobre la infraestructura global? Déjame tu comentario, me interesa conocer tu perspectiva. Nuestra tesis central es que las bestias amarillas no solo mueven tierra, generan valor económico, reducen los ciclos de obra y crean ecosistemas industriales que impulsan la innovación en sectores como la minería, la energía y la agricultura de precisión. Este video está estructurado en 4 bloques analíticos. Primero, los orígenes y la evolución tecnológica. Segundo, el impacto estructural de estas máquinas en los proyectos más emblemáticos. Tercero, la economía del ecosistema que rodea a Caterpillar. Y cuarto, una mirada al futuro, donde la digitalización y la automatización prometen transformar aún más la forma en que construimos el mundo. Cada bloque incluirá ejemplos cuantificados y una pregunta para reflexionar al final de cada sección. Comencemos con los orígenes y la evolución tecnológica, un recorrido que revela cómo la innovación incremental se convirtió en una revolución de escala. Entre 1915 y 1930, los tractores de pista de 20 caballos de fuerza eran la solución para arar campos y despejar caminos rurales. Aunque su velocidad limitada y bajo torque los hacían inadecuados para obras de gran envergadura, establecieron la arquitectura básica del chasis y la transmisión que aún se reconocen en los modelos modernos. En 1941, la introducción del motor diésel D2 incrementó la eficiencia energética en un 45%, permitiendo que los equipos operaran más tiempo sin recargas, reduciendo costos operativos y abriendo la puerta a aplicaciones más exigentes. Durante la década de 1960, la compañía lanzó la serie D9, el bulldozer que redefiniría la capacidad de empuje en la construcción. Con 120 caballos de fuerza y una cuchilla de 3 metros de ancho, la D9 podía mover cientos de toneladas de material en una sola pasada, duplicando la productividad de los equipos anteriores. Al mismo tiempo, surgió la línea 797, una serie de camiones de volteo que alcanzó la fama por su capacidad de transportar hasta 170 toneladas de carga, convirtiéndose en la columna vertebral del transporte de materiales en proyectos de minería a gran escala. Estas máquinas fueron adoptadas rápidamente en la construcción de presas, carreteras y puentes, donde mover grandes volúmenes de tierra en plazos ajustados era crítico. A medida que avanzamos hacia los años 70 y 80,
La digitalización comenzó a insinuarse en la maquinaria pesada. Los sistemas de control hidráulico se volvieron más precisos y los sensores de presión y temperatura se integraron en los paneles de mando, ofreciendo a los operarios datos en tiempo real que optimizaban el consumo de combustible y prevenían fallas mecánicas. En 1990, Caterpillar introdujo su primera telemetría basada en satélite, permitiendo a los gerentes de proyecto monitorear la ubicación, uso y estado de cada máquina desde una central de control. Este salto tecnológico redujo los tiempos de inactividad en un 20%, un ahorro que se tradujo en cientos de millones de dólares a nivel global. Hoy, la integración de la inteligencia artificial y la automatización está redefiniendo la próxima generación de bestias amarillas. Los modelos de última generación incorporan sistemas de conducción autónoma que pueden operar sin intervención humana en entornos controlados, mientras que los algoritmos de aprendizaje automático analizan patrones de uso para predecir mantenimiento preventivo con una precisión sin precedentes. Estas innovaciones no solo aumentan la productividad, sino que también mejoran la seguridad en el sitio de obra, reduciendo el riesgo de accidentes laborales. Si esto te resuena, dale like para que más personas descubran el impacto de la tecnología en la construcción. En la próxima sección nos adentraremos en el impacto estructural de estas máquinas, explorando casos concretos como la construcción de la presa de las Tres Gargantas, el Canal de Panamá y los rascacielos más altos del planeta. Analizaremos cómo la capacidad de mover millones de metros cúbicos de roca y tierra en plazos reducidos ha redefinido los límites de lo que la ingeniería civil puede lograr. Mantente atento, porque lo que descubrirás cambiará tu visión del mundo construido a nuestro alrededor. En la siguiente fase del análisis, exploramos el núcleo de la ingeniería civil contemporánea. La capacidad de mover enormes volúmenes de roca y tierra en plazos reducidos ha transformado lo que la humanidad puede construir. Imagina la magnitud de la presa de las Tres Gargantas, que desplaza más de 200.000 millones de metros cúbicos de material. Su construcción requirió la coordinación de cientos de equipos de excavación de alta potencia. Cada máquina, con una pala de 15 metros de ancho y una capacidad de carga superior a 1.000 camiones medianos, operaba bajo una lógica de productividad posible gracias a la sinergia entre potencia hidráulica y sistemas de control avanzados. Durante el pico de excavación, la flota movió más de 300.000 metros cúbicos por hora, una cifra que supera por mucho las capacidades de la era anterior. ¿Te has preguntado cuántas horas de trabajo manual habrían sido necesarias para alcanzar ese volumen antes de la llegada de la tecnología de Caterpillar? El Canal de Panamá es otro ejemplo emblemático. Durante la ampliación del tercer juego de esclusas, se introdujeron dragas y excavadoras de 375 toneladas equipadas con sistemas de navegación satelital que permitieron una alineación milimétrica. Gracias a esta precisión, el tiempo de excavación se redujo en un 40% respecto a la estimación original, ahorrando cientos de millones de dólares y acelerando la puesta en servicio de la nueva vía. La relación entre la disminución del tiempo de obra y el aumento de la disponibilidad del canal para el tráfico marítimo muestra cómo la eficiencia de la maquinaria impacta en la economía. Ahora hablemos de los rascacielos que dominan las metrópolis. El edificio más alto del mundo, que supera los 800 metros, requirió grúas torre de 360 metros, equipadas con sistemas de contrapeso dinámico y sensores de vibración que monitoreaban la integridad estructural en tiempo real. Cada día, estas grúas levantaban bloques de hormigón prefabricado de más de una docena de toneladas, sincronizando sus movimientos con plataformas de elevación automatizadas que reducían el tiempo de colocación a menos de 10 minutos por unidad. La tasa de avance alcanzó los 400 metros cúbicos por día, una velocidad impensable hace medio siglo. La pregunta es, ¿cómo habría evolucionado la arquitectura urbana sin estas máquinas que desafían la gravedad y aceleran la construcción a un ritmo vertiginoso? Los indicadores de productividad que surgen de estos casos son claros y contundentes. La razón de avance, medida en metros cúbicos por hora, se sitúa entre 250 y 375, dependiendo del tipo de maquinaria y la complejidad del proyecto. Comparando estas cifras con los promedios de la década de 90, la mejora supera el 180%, evidenciando un salto cualitativo en la capacidad de transformar el terreno. Además, el índice de tiempo de inactividad, que antes rondaba el 20%, ha sido reducido a menos del 10% en los últimos años gracias a sistemas predictivos de mantenimiento que analizan datos de vibración,
consumo de combustible y desgaste de componentes críticos. Este nivel de disponibilidad operativa no solo incrementa la rentabilidad de los proyectos, sino que también mitiga los riesgos de retrasos que pueden acarrear penalizaciones contractuales y sobrecostos significativos. En términos de valor económico generado, la contribución directa de la maquinaria pesada a la cadena de suministro de la construcción se traduce en miles de millones de dólares anuales a nivel global. Cuando una excavadora de alta capacidad sustituye a 10 equipos de menor potencia, la reducción de consumo de combustible alcanza el 30%, lo que equivale a ahorros de varios millones de dólares en un proyecto típico de 2 años. Además, la disminución de la exposición humana a entornos de alto riesgo reduce los incidentes laborales en un 50%, generando beneficios sociales difíciles de cuantificar, pero que mejoran sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores del sector. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿cómo se traducen estos ahorros y mejoras en la competitividad de los países que adoptan tempranamente estas tecnologías frente a aquellos que permanecen anclados en métodos tradicionales? A medida que avanzamos hacia la próxima generación de equipos, la convergencia entre robótica, inteligencia artificial y energía sostenible marca el inicio de una nueva era. Los prototipos de excavadoras autónomas ya están operando en pruebas controladas en desiertos y parques mineros, donde la ausencia de operadores humanos reduce los riesgos de exposición a condiciones extremas y permite una operación continua durante 24 horas al día. Los algoritmos de aprendizaje automático, alimentados por bases de datos que acumulan millones de ciclos de operación, pueden anticipar fallas mecánicas, con una precisión superior al 95%, lo que se traduce en una reducción del tiempo de inactividad que se acerca al 15%. Paralelamente, la transición hacia fuentes de energía eléctrica y híbrida está en marcha. Los modelos más recientes incorporan baterías de alta densidad que pueden alimentar la maquinaria durante 8 horas sin necesidad de combustible fósil, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono en un 80% respecto a los motores diésel tradicionales. Estos avances no solo responden a la presión regulatoria en torno a la descarbonización, sino que también generan ventajas competitivas en términos de costos operativos a largo plazo. La transformación en la planificación y gestión de proyectos es notable. Las plataformas de gemelo digital recrean entornos de obra en tiempo real, simulando la interacción entre topografía, clima y maquinaria. Esto permite a los ingenieros optimizar operaciones, identificar cuellos de botella antes de que ocurran y ajustar recursos de manera dinámica. Al combinar simulaciones con datos de telemetría en vivo, la toma de decisiones se basa en evidencia cuantitativa, reduciendo la incertidumbre y mejorando la predictibilidad. Es fascinante ver cómo la convergencia de datos y hardware ha transformado la construcción de infraestructuras en una disciplina tan precisa como la aeroespacial. Los beneficios de esta digitalización son evidentes en proyectos emblemáticos que redefinen la arquitectura de las ciudades del futuro. Un ejemplo es un complejo de uso mixto en la costa del Pacífico, donde excavadoras autónomas y camiones eléctricos trabajaron bajo la supervisión de una sala de control a cientos de kilómetros de distancia. La coordinación, basada en algoritmos de optimización de rutas, redujo los recorridos vacíos en un 30%, disminuyendo significativamente el consumo energético del proyecto. Además, la integración de sensores de calidad del aire en la maquinaria permitió el monitoreo continuo de emisiones, asegurando el cumplimiento de los estándares medioambientales más exigentes. Estos resultados demuestran la viabilidad técnica de la automatización y el valor de alinear eficiencia operativa con responsabilidad ecológica. Otro caso paradigmático es la ampliación de una red ferroviaria de alta velocidad en terrenos montañosos. Los operadores utilizaron bulldozers con sistemas de nivelación láser de alta precisión, manteniendo la tolerancia de inclinación en menos de 1 milímetro por metro. Esta exactitud redujo la necesidad de trabajos de rectificación en un 70%, acortando el calendario de obra en varios meses. La sinergia entre la precisión del equipo y la planificación digital minimizó el impacto ambiental, evitando la remoción innecesaria de vegetación y preservando corredores ecológicos críticos. La conclusión es clara: la tecnología no solo acelera la construcción, sino que también permite una integración más armoniosa con el entorno natural. En cuanto al desarrollo de talento, la aparición de máquinas avanzadas ha impulsado programas de entrenamiento que combinan teoría de ingeniería mecánica con práctica de programación y analítica de datos.
Los operadores del futuro son ingenieros de sistemas que interpretan indicadores de rendimiento, diagnostican anomalías y ajustan parámetros en tiempo real. Las academias técnicas, en colaboración con fabricantes, diseñan currículos que incluyen simuladores de realidad virtual, permitiendo a los aprendices experimentar situaciones de riesgo sin peligros reales. Este enfoque garantiza que la fuerza laboral evolucione al ritmo de la tecnología, evitando brechas de habilidades que limiten la adopción de innovaciones. Al observar el panorama global, la distribución geográfica de estas máquinas revela patrones de desarrollo económico. Regiones con alta infraestructura, como el sudeste asiático y la costa este de América del Norte, muestran una clara correlación con la concentración de fábricas de componentes y centros de investigación. En contraste, áreas emergentes en África y América Latina están acelerando la adopción de maquinaria de segunda generación, impulsadas por inversiones extranjeras y proyectos de infraestructura financiados por organismos multilaterales. Este flujo tecnológico genera un efecto multiplicador. La mejora en la productividad de la construcción se traduce en más viviendas, mejores redes de transporte y un aumento en el nivel de vida. Surge la pregunta de si esta expansión será suficiente para cerrar la brecha de desarrollo entre continentes. En términos de sostenibilidad, la industria avanza hacia la reducción de la huella de carbono en la fabricación y operación de maquinaria. Los procesos de fundición de acero están incorporando técnicas de captura de dióxido de carbono y los sistemas de refrigeración están migrando hacia fluidos biodegradables. La economía circular también está en auge. Componentes críticos son diseñados para ser reacondicionados, prolongando su vida útil y disminuyendo la extracción de materias primas. Estas iniciativas, junto con la adopción de energías renovables en talleres de mantenimiento, crean un ecosistema más responsable ante la creciente presión de reguladores y consumidores. En cuanto a la innovación futura, la impresión tridimensional a gran escala en la construcción de estructuras de hormigón es prometedora. Prototipos actuales depositan capas de material con precisión milimétrica, creando formas complejas sin moldes tradicionales. Combinado con excavadoras de brazos robóticos, se puede construir infraestructura directamente en el sitio, reduciendo tiempos de transporte y residuos. Este enfoque, aún experimental, podría revolucionar la construcción de puentes, túneles y viviendas, ofreciendo flexibilidad y reducción de costos que transformaría la industria. Otro desarrollo es la nanotecnología en componentes estructurales. Recubrimientos avanzados mejoran la resistencia al desgaste y la corrosión, extendiendo la vida operativa en entornos agresivos. Sensores nanométricos en sistemas hidráulicos detectan microfugas y variaciones de presión, permitiendo intervenciones preventivas con una precisión inimaginable. La convergencia de estas tecnologías abre la puerta a máquinas más potentes, resilientes y autónomas. En la gestión de riesgos, la simulación de escenarios extremos con modelos computacionales avanzados está revolucionando la planificación de proyectos grandes. Los ingenieros pueden introducir variables como sismos, inundaciones y deslizamientos de tierra en entornos virtuales, observando cómo responde la maquinaria bajo diferentes condiciones. Estos análisis permiten crear protocolos de operación que minimizan la exposición a eventos catastróficos, protegiendo a los trabajadores y a la inversión. Además, la información generada alimenta algoritmos de aprendizaje automático, mejorando la capacidad predictiva de los sistemas de control. A nivel macroeconómico, la maquinaria pesada es clave para entender el crecimiento de las economías avanzadas. Reducir el tiempo de construcción de infraestructura crítica en un 20% puede aumentar el Producto Interno Bruto en más de un 1,5% anual, según estudios internacionales. Este impulso mejora la competitividad industrial, genera empleo cualificado y atrae inversión extranjera directa, que busca entornos donde los proyectos se ejecuten de forma rápida y segura. Es crucial reflexionar si las políticas públicas fomentan la adopción equitativa y sostenible de estas tecnologías. ¿Cuál es el papel del regulador ante la rápida evolución tecnológica? La normativa debe equilibrar la seguridad y la protección ambiental con la flexibilidad necesaria para que la innovación prospere. Los marcos regulatorios que incorporan procesos de certificación basados en resultados de pruebas de campo permiten una adaptación ágil a los avances en automatización y energía limpia. La cooperación internacional en la definición de estándares comunes facilita la interoperabilidad de equipos y la transferencia de conocimientos, reduciendo barreras de entrada y fomentando la competencia.
¿Estamos listos para diseñar políticas que acompañen este ritmo de cambio sin sofocar la creatividad?